una meta, quedaos con esto, ¿vale? Toda emoción tiene una meta. Las emociones no son buenas o malas, porque todas nos dan una información importante que al final nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿vale? Entonces, no son buenas o malas, pero sí hay emociones que nos alejan y emociones que nos acercan, ¿vale? Lo que tenemos que buscar es ese bien común, ese sentimiento de comunidad del que hablaba Alfred Adler. Y por eso muchas veces no tenemos que centrarnos en cómo me siento yo, ¿vale? El niño me hace sentir así, no es, oye, espérate, antes de actuar y ponerme a imponerme, ¿no? Y a ponerme a gritar porque tengo prisa, ojo con la prisa, que es nuestro peor enemigo, voy a pensar qué me está intentando decir. Diréis, madre mía, esto es un trabajazo, es que esto es muy difícil. No es tan difícil como parece, o sea, es un tema que hay que conocer, pero en el momento que lo conoces, dices, pero ¿cómo no lo he conocido yo esto antes? Bueno, pero vamos a seguir con las emociones, que paso estamos, para la gestión emocional. Entonces, sin emociones no podríamos actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra educación, como os decía, rechaza las emociones. ¿Qué nos han dicho? Que las emociones no se pueden controlar. Mentira, ¿vale? Las emociones vienen, pero como os he explicado antes, podemos cambiar esa interpretación y sobre todo podemos separar la emoción de la reacción, que esto es lo realmente importante. Nos han dicho que no nos podemos fiar de las emociones. ¿Cómo que no? Si nos dan una información importantísima, pues tendremos que parar y escucharlas, ¿no? Y verlas y entender de dónde vienen. Que te hacen parecer una blanda, que son irracionales, que son traicioneras. No, perdona, sin emociones no podríamos sobrevivir, no podríamos actuar. Entonces, mis emociones me informan, entre otras cosas, de si las cosas están bien o si las cosas algo no va bien. Y yo tengo que mejorarlo. Muchas veces hablamos de la culpa como una manera de justificarnos, pero a mí también me gusta ver la culpa como un botón que a mí me dice, por aquí no. Si tú estás haciendo algo que, por ejemplo, ¿no? Volvemos un poco al tema. El niño te ha contestado mal y entonces tú le has dicho, a mí no me hablas así, y entonces al final le has castigado, se ha ido a su habitación y tú sientes que has ganado, porque realmente el niño al final te ha hecho caso, ¿no? Pero luego tú te asomas, le miras dormidito y le dices, cago en la leche. Culpa, la culpa. Y yo a veces pienso, de verdad, la culpa, que no os bloquee, que no os ciegue, que la culpa nos está diciendo algo también. Nos está diciendo, esta no es la manera en la que yo quiero actuar. Y como no es la manera en la que yo quiero actuar, por muy difícil que sea, porque antes había dicho, alguien es muy difícil. Bueno, ¿me vais a decir algo en la vida que merezca la pena de verdad y que se consiga fácil? Vamos a olvidarnos ya de la vida fácil y de las cosas fáciles y de un clic y de Amazon y de conseguir 5 tips en Instagram y entonces cambiar y transformar mi familia. Eso no te lo va a dar nadie y eso te va a generar todavía más frustración. La educación, el desarrollo personal y acompañar a nuestros hijos en la crianza, es que yo no sé quién nos ha engañado. A mí nadie me dijo antes de ser madre, está chupado, es que la sociedad lo pinta. Bueno, es verdad que ha habido una romantización, pero jopetas, que nosotros hemos visto a nuestras madres y a nuestros padres. Es decir, que ya veníamos con un poquito de spoiler. Entonces, fácil no es, pero satisfactorio es un huevo. ¿Queréis vivir de verdad la satisfacción? Bueno, pues la satisfacción no es ser madres y padres perfectos, es ser capaces de entender, conocer nuestras emociones, aprender a expresarlas de una manera funcional y ver cómo nuestros hijos también aprenden a expresarlas de una manera funcional. Una vez que nosotros conocemos y tenemos un lenguaje emocional y una comprensión de las emociones y de cómo actuar y de los conceptos y herramientas para poder utilizarlas, vamos a poder enseñar algo, luego vamos a comentarlo, a ver si nos da tiempo, algo de vital importancia para el desarrollo vital de vuestros hijos y es el desarrollo de la educación emocional y del equilibrio emocional. Es tan importante para obtener un éxito en la vida, un éxito real en la vida. Bueno, luego hablaremos del éxito. Pues va a depender de ti, del rollo que tengas. Entonces, vamos a ver con las emociones, ¿vale? Entonces, hay unas emociones que son, pues más, voy a decir, naturales. Bueno, en una de las formaciones que yo he hecho hablaban de las emociones naturales, pues son la tristeza, el enfado, la ira, la curiosidad, la sorpresa, el asco. Básicas, ¿no? Se llaman. Serían, sí, pues primarias, básicas, cada primitivas. De una manera, ¿no? Pero luego, bueno, pues hablaban de otro tipo de emociones que son como más, que han venido un poco con la evolución del ser humano en función de cómo ha cambiado la sociedad. Entonces ya llega la ansiedad, la depresión, la rabia, eso antes no existía, ¿vale? O sea, existían las más primarias.
El resentimiento, por ejemplo, también es algo que no nuevo de ahora, pero entendedme, no es primitivo en el ser humano. Eso de resentir y volver a sentir y rumiar es algo relativamente nuevo y viene, porque hay que diferenciar la emoción del sentimiento, ¿vale? La emoción, ¿eso te ibas a contar tú o no? No, sigue. La emoción es, para que entendáis, como una ola, ¿no? De repente viene, ¡buah!, se explota y luego baja su intensidad. El sentimiento, a diferencia, es una emoción más pensada, con lo cual es algo que perdura mucho más en el tiempo, ¿vale? Para diferenciarlo. Entonces, las emociones fuertes, que al final son las que en el fondo nos interesa más aprender a gestionar en nuestra familia, tenemos que tener en cuenta que el punto álgido, yo creo que llega en el más o menos la ciencia, más o menos. No hablan de 8 segundos, hablan de 8, 10 segundos. Por eso te dicen que cuentes hasta 10. Porque si tú estás sintiendo esa emoción, muy importante, primero, voy a contar hasta 10. Bueno, primero, casi mejor que verbalices lo que estás sintiendo, sin amenazar. Estoy sintiendo enfadada. Si no quieres decirlo a los niños, o no se quieres decir a marido, no tal, sino que te lo quieres decir a ti misma, tú te lo dices a ti misma o a ti mismo. Yo me lo digo, me siento enfadada. No me estáis haciendo sentir enfadada, ¿vale? Sino yo me siento enfadada. O por ejemplo, me siento, y yo a veces me lo digo, y me cierro los ojos y me siento molesta.